Bueno, doctor de la Morena, tenemos que tomarle el pulso al virus. Sí, señor. Y además vamos camino del verano ya prácticamente, la noche de San Juan ya está aquí. Bueno, y este es el momento de pensar en los viajes, en los certificados, en las vacunas. ¿Quién tiene vacuna? ¿Qué clase de vacuna? ¿Cuántas dosis? ¿Cómo están las cepas? Bueno, hay muchas preguntas. Muchas preguntas y para ello tenemos la suerte de tener con nosotros al viceconsejero de Sanidad, que es el profesor Antonio Zapatero. El bueno. El bueno. Pero el bueno. Y él es el que nos va a informar de la situación en España, porque el problema no es Madrid, el problema es España. Claro, el problema es España. Pero antes una cosa, Antonio, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Federico. Gracias, Enrique. Si estamos dispuestos a viajar a Francia, a Italia, en fin, los sitios donde habitualmente viajan los españoles dentro de Europa, en lo que llamamos el espacio Schengen, que es básicamente la Unión Europea y poco más, bueno, poco menos, ¿hay que llevar certificado o ya nos han dejado no hace falta certificado? Tanto los que vienen a España llevan certificado y los de España que van a Francia, pongamos por caso, o a Alemania, ¿tienen que llevar certificado? No se está pidiendo ya el certificado con carácter general. Es decir, la Unión Europea ha liberalizado esa situación. Recordar que para viajar en el espacio Schengen y países asociados a Schengen había que tener 3 requisitos. Uno era el haber estado con vacunación completa, que se sigue considerando a fecha de hoy completa 2 dosis. Uno era lo que se llama el certificado de recuperación, haber pasado la infección entre 10 y 180 días. Y lo otro, el haber pasado, el demostrar que tienes algún tipo de alergia a la vacuna y que no te podías vacunar, y entonces tenías que hacerte una PCR o un antígeno 24 en caso de no vacunado. En el caso no vacunado, ¿no? Eso ya ahora está más liberalizado y de momento no hay ninguna modificación, es decir, que parece que lo que se tiende es a favorecer que la gente se desplace. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, de momento, tiene el listado de vacunas. Fue restrictivo al principio. Por ejemplo, en Estados Unidos la vacuna AstraZeneca, como era de patente británica, no lo reconocía. Pero yo leía en la semana pasada un informe del CDC americano y incluye ya Astra y yo creo que reconoce hasta 7 o 8 marcas diferentes de vacunas y yo creo que Estados Unidos también ha liberalizado la entrada. Porque la presidenta se vuelve a ir a Estados Unidos. Sí, creo que se va a estar por dinero, que es lo que hace falta para la semana pasada ya anunciaron que no hacía falta prueba PCR ni antígenos para poder entrar en los Estados Unidos. No, de hecho recordar que había cierta polémica, bueno, porque fue una sentencia creo de una jueza de Miami que fue la que quitó mascarillas en aviones en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que el CDC se manifestó. Bueno, hay que decir que funcionó. Sí. Porque esto es como todo, cuando tomas una decisión, luego a las pruebas me remito y efectivamente la jueza tenía razón. Claro, esto hay que atreverse, como siempre. Hay que echarle valor. Es que en cada estado, además, ha dependido mucho de los jueces, de cuál era la política del estado y tal. Pero aquello es un estado federal. Sí. España no, España es un caos. Pero sin embargo hay el doble de ingresos que hace un año. Esa es la noticia que leíamos. Bueno, a ver, lo que está pasando, yo creo, lo que está pasando es que es verdad que este virus tiene una capacidad para hacer daño, en el sentido de lo que está haciendo es que muta, ¿no? Entonces, de las mutaciones, recordar que cuando se habló de Omicron, que nos gustamos todos, fue mitad de noviembre, cuando se describe Omicron allí en una ciudad de Sudáfrica. Después de Omicron vino BA2, que era como su hermana, ¿no? BA2 se hizo mayoritaria, y es lo que teníamos aquí en Madrid mayoritario hasta hace pocos días, ¿no? Bueno, de esa mutación de BA2 se han segregado otras, que todas tienen como característica común una mutación, la L452, que esta tiene interés porque hace que sea más transmisible, es por tanto más infectiva, aunque no parece que produzca cuadros clínicos más graves ni que tenga mayor escape humoral. De tal forma que esa L452 da lugar a 3 subvariantes, la BA4, la BA5 y la BA1.12.1. Son las 3 que están generando, por ejemplo, en Europa, en Portugal, Reino Unido, en Estados Unidos, esta última, son ya mayoritarias. Por tanto, lo que es previsible que ocurra en esta séptima ola es que con la aparición de estas subvariantes más contagiosas tengamos más casos. Pero también esa es la parte, probablemente, desde el punto de vista epidemiológico, para conocer, pero la parte importante es que la mayor parte de esos casos van a ser casos o asintomáticos o poco sintomáticos. Eso sí, siempre habrá los que no se han vacunado, siempre estarán los que tengan enfermedades que tengan bajas las defensas o pacientes mayores con otras enfermedades que pueden tener gente problemas. Que tiene un cuadro de debilidad, digamos, estructural que le puede
pasar esto, le puede pasar un catarro. O sea que... ¿Y dura más en el tiempo esta variante? Me refiero a la hora de hacerse las pruebas. La gente que conozco está dando positivo 10 días después del comienzo de la infección. No significa que no puedan hacer vida normal, como nos ha explicado aquí usted en numerosas ocasiones, pero ¿cómo puede influir ese positivo? Bueno, a ver, lo que se sabe es que parece que estas nuevas variantes que van a estar con nosotros durante unas cuantas semanas y luego se quedarán hasta que llegue otra que les desplace, son ciclos de semanas, pero el periodo infectivo es similar a Omicron, a las previas, ¿no? Tiene que eso puede ocurrir que un ciudadano se haga un test y le dure más en el tiempo. Pero aquí sí que había que recordar que si uno está asintomático, las recomendaciones que hacemos es no hacerse pruebas. Es decir, que hay una tendencia excesiva a hacerse pruebas. Es decir, que vamos a dejar... No se lo digas porque te puede echar del estudio. Pero si uno no va a estar en contacto con un paciente vulnerable, mayor o inmunodeprimido, el mensaje es, no os hagamos pruebas. Yo aquí quiero traer... ¿Vosotros con la gripe os hacíais pruebas? Si tenéis gripe o tenéis gripe. No. Entonces estamos viendo ahora, por ejemplo, pero no hospitales... teníamos la posibilidad de hacérnoslas, doctor. Pero bueno, claro. podíamos tener es cierto, no estaba tan disponible. Ahora es verdad que se ha evolucionado mucho. ¿Qué crees? ¿Que la vas a pillar? Si ella puede pincharse, se pinchará. No voy a discutir con el viceconsejero porque es una autoridad absolutamente competente. Pero lo que sí que a mí me choca es el circular por la vida teniendo el virus, aunque no lo sepamos. Yo creo que un tanteo... Un tanteo... Sí, el problema ya no es el virus, el problema es a quién puede hacer daño el virus. Que esa es es decir, que con el virus vamos a tener que vivir durante años. Y entonces lo que hay que hacer es plantear qué hay que hacer en esta circunstancia de estas nuevas subvariantes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues el planteamiento que habrá que hacer es, yo creo que aparte de hacer vida normal y si vas a tener contacto con algún inmunodeprimido, alguna persona mayor, sea un poquito más cauto, pero tampoco te vuelvas loco con hacerte muchas pruebas. Lo que hay que hacer es plantear qué hay que hacer ahora, ¿no? Entonces, ahora la fase en la que estamos es viendo cuánto dura la inmunidad que nos han dado las vacunas, ¿no? Entonces, ¿Cuánto crees sinceramente, doctor? Yo creo que las vacunas... los que tenemos, por ejemplo, las 3 dosis para principios de este año y ya estamos con las 3 dosis. Estoy convencido que la inmunidad dura un tiempo muy largo. ¿Y en qué me baso? En que hemos estado hablando años. ¿Años? Sí. 3, 4 años. Vamos a verlo, porque todavía no han pasado. Pero ¿en qué me baso? Mira, ya leí hace yo meses un trabajo que me parecía muy interesante en un Nature, una revista muy importante, en la que el coronavirus es un grupo de virus que circulaba, producía catarros durante los inviernos de forma habitual. Bueno, pues cogieron el suelo de 52 personas que habían pasado estos catarros habituales previo a la llegada del COVID-19 y vieron en aquellos que tenían anticuerpos neutralizantes e inmunidad celular contra esos coronavirus catarrales endémicos del invierno, ¿qué ha pasado con el coronavirus? La inmensa mayoría de los que tenían inmunidad celular y anticuerpos contra esos coronavirus, que eran el primo hermano lejano de estos, han pasado un COVID o asintomático o no han pasado el COVID. Por tanto, un aspecto fundamental del sistema de defensa del ser humano es la inmunidad celular, de la cual hablamos muy poco, porque es un poco más difícil de detectar o de realizar las pruebas que la otra. Pero la inmunidad celular, lo que estamos viendo es que es muy potente y esa estimula luego, en caso de que te pongas en contacto con el virus, la inmunidad humoral, que es la que produce anticuerpos. Yo estoy convencido que la vacuna, que lo que te produce es te provoca una reacción, en ese sentido estimularía la inmunidad. Claro. Muy interesante también lo que está pasando ahora, porque claro, aquí vamos aprendiendo, aquí hay que estudiar más que cuando hacíamos el MIR. Hay que estudiar porque todas las semanas pasan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está publicando en las últimas semanas que el tipo de inmunidad más potente que se consigue es la que se llama la inmunidad híbrida. Aquellos que han pasado la infección y luego se han vacunado, esos son luego. O sea, se han vacunado, a posteriori. Sí, incluso después de pasar la enfermedad. Y los que se han vacunado y luego han pasado la... También tienen... haber pasado... Igual. Es decir, esto creo que hay una frase, no sé si era de Nietzsche, que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Pues si has pasado la infección... Es de Nietzsche. Luego lo ingresaron en el psiquiátrico, pero... Bueno, pues a lo mejor estuvo brillante ahí antes, luego en el psiquiátrico. Hay gente que está en psiquiátrico que dice cosas que tiene mucha razón. Es decir, que tampoco y además Nietzsche la copió. Eso seguro que es de un presocrático o cosas así, porque lo que no te... en mi pueblo dicen lo que no mata engorda, que es exactamente lo mismo. Entonces, a lo que estamos es en la fase, yo creo que lo que está la ciencia ahora es en qué vacunas vienen, ¿no? En qué vacunas y a qué gente hay que vacunar. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y a mí, si alguien me dijese con lo que sabemos ahora, yo creo que la vacuna del coronavirus va a tener un espectro de uso muy similar a la de la gripe. Creo que va a quedar para personas mayores, y ahora define mayor 60-65, gente inmunodeprimida, y gente con algún tipo de comorbilidad, enfermedades acompañantes que puedan ser. Yo creo que va a quedar fundamentalmente para ese grupo de población. Personal sanitario.
Bueno, personal sanitario, en principio, si son sanos, es decir, que no hay no hay tampoco evidencia de personal sanitario que está más expuesto, si su inmunidad es buena, puede ser que se infecte, pero vamos, que porque tiene más posibilidad de infectarse, pero no es una condición para vacunarse. A ver, lo que estamos viendo ahora es qué vacunas llegan, ¿no? Nosotros ya nos sentamos hace unos cuantos meses con Moderna y ahí en Madrid lo dijo, hemos ido en sentido por delante muchas veces, pero cuando en el mes de febrero o marzo la gente se ponía nerviosa y empezaban a hablar de la cuarta dosis con carácter general, nosotros nos sentamos con Moderna y Moderna nos planteó ya que estaban ya en fase muy avanzada de estudios lo que llaman las vacunas bivariantes o que son contra dos variantes diferentes, ¿no? También sabemos ahora que la que produce más respuesta inmunitaria sigue siendo la cepa original de Wuhan. ¿Qué es lo que ha hecho Moderna, por ejemplo? Moderna añade a esa vacuna, le mete cepa Omicron, de tal forma que probablemente las Omicrones estas, todas que he dicho antes, van a seguir siendo las que reinen durante meses, esa vacuna que va a estar disponible este otoño. Lo que ya ha publicado, ha anticipado los resultados de los ensayos Moderna es que da hasta 8 veces más potencia de anticuerpo neutralizante. También hemos hablado con IPRA, la vacuna española. IPRA hace una combinación de una vacuna que mezcla cepa alfa y cepa beta, y también en los ensayos clínicos de IPRA también mantiene que probablemente va a dar buena inmunidad contra los omicrones. Y la semana pasada, que eso es muy importante desde el punto de vista social y epidemiológico, ha publicado el New England, ha publicado 2 trabajos, y hay un editorial de New England que es muy interesante, porque se están empezando a producir vacunas, en este caso una de un extracto vegetal y otra de una vacuna dimérica también fácil de hacer, que no tienen ni cadena de frío ni cadena de conservación y que son fácilmente producibles en países con no mucho demasiados recursos, ¿no? Porque no hay que olvidarse... La gran cuestión de África que está sin vacunar. Claro, porque no hay que olvidarse que todas estas mutaciones surgen o van a surgir siempre más fácil en un contexto de que haya grupo de población que se puede infectar. Entonces, estas noticias de la semana pasada de New England me parece que son muy interesantes, porque estas nuevas vacunas que evitan cadena de frío, evitan tema de transporte, esa logística que es muy compleja en países con pocos recursos, pues puede ser, y así lo valoraba la propia editorial de New England de la semana pasada. Creo que son cosas que están por ahí. Antonio, entonces estamos viendo que se está planteando una vacuna parecida a la de la gripe, que todos los años se combinan 3-4 cepas, los que se cree que ese año, algunas se saben y otras más o menos se pueden presumir, y la vacuna pues es la de ese año. Es decir, vamos un poco a ese escenario. Vamos exactamente a ese escenario. Es decir, que yo creo que incluso Moderna planteó vacuna trivalente, pero al final lo tuvo que hacer con estas 2 mutaciones, pero yo creo que además que eso ha sido espectacular desde el punto de vista científico, el desarrollo de las vacunas mRNA, que permiten desarrollar vacunas en poco tiempo, iremos a vacunas probablemente trivalentes o cuatrivalentes, como se hace con la gripe, sí. Seguramente ese va a ser el escenario de los próximos años. Muchas veces dice Enrique que lo que se ha avanzado en los últimos 10 años es casi inabordable, inasequible, porque se va a tal velocidad. Alguna vez recuerdo que ha dicho también Antonio Zapatero y Enrique de la Morena que ha sido un milagro que en un año hayan salido vacunas eficaces. Pero antes citaba, Antonio, que estamos en el virus de Wuhan, el virus primitivo, pero no tenemos la secuencia completa del virus. Con lo cual, la secuencia de lo que las distintas oleadas producen como efectos secundarios, por ejemplo, en la Omicron, el dolor de piernas, el dolor muscular que produce en mucha gente. Dice, bueno, pero esto ya cuando has pasado, sí, te viene después y es decir, ¿habrá alguna vez manera de saber cuál es la secuencia completa del maldito virus? Bueno, hay bases de datos a nivel internacional, que una se llama Pangolin, que son las que van registrando, y luego en España también, en Valencia, en Fisabio está. Pero bueno, es que este virus tiene una capacidad de modificarse muy notable. Es decir, y probablemente es la historia natural del virus, lo hace para sobrevivir. El virus tampoco pretende otra cosa que sobrevivir, para que entre medias hace daño. Pero en lo que dice esto es también importante decir que todas estas omicrones, por suerte, tienen menor capacidad de afectar a los pulmones, y afectan más a tracto respiratorio alto, nariz, entonces es más de garganta, tos seca, casi nariz, catarro, casi un catarro. Voz tomada. Probablemente hay una frase que a mí también me parece que es así descriptiva, es decir, que Omicron gripalizó y todas estas subvariantes de Omicron están catarralizando ¿no? Todo esto dicho con el asunto de que el que no se ha vacunado o el que está inmunodeprimido puede tener problemas con estas variantes. Eso también está claro, que esto no ha acabado, pero que... Pero alguna vez Antonio nos ha dicho
Vamos a ver, es que un señor que tiene unos problemas serios de inmunidad, si coge una gripe mala, exactamente lo mismo. Pues es un problema serio, Por eso, claro. que yo creo que el mensaje, a pesar de que te quieras hacer las pruebas que te quieras hacer, que eso ya es cosa tuya, pero Pues yo no te lo va a hacer recomiendo. igual, no, se va a hacer igual. no, es Estamos una en la adicta. fase en la que tenemos que convivir con el virus. Yo creo que se puede mirar ahora, plantearse medidas más restrictivas y que hay que convivir con el virus. Hay que asegurarse que el ciudadano tenga un buen estudio, una buena situación inmunitaria. En ese sentido, Madrid otra vez por delante ha planteado un estudio que lo dirige la Directora General de Salud Pública, en el que vamos a ver la situación de inmunidad no solamente humoral, sino celular para varios virus y bacterias circulantes y en todo el coronavirus, y nos va a dar una información de cómo están los madrileños en relación con su estado inmunitario. Pero yo me atrevo a decir, a pesar de que llevamos solamente 2 años y pico de coronavirus, que la inmunidad celular que tenemos la mayor parte de la población, bien por haberla pasado, bien por haber vacunado o bien por las dos cosas, es muy potente y nos va a dejar. Todo eso hace que ahora mismo que circula mucho BA4, BA5 y que la gente hace una vida prácticamente normal. Así que ahora vamos, no sé, yo, por ejemplo, otro día en Atocha, el viernes, cuando me iba de viaje este fin de semana, que no sé qué retraso hubo con el AVE que cogía yo, aquello estaba. Madre de Dios, cómo está gestionando eso de Renfe, es otro tema que no me afecta. Pero estábamos en la sala de espera y ahí todo el mundo sin mascarilla. Si había un cartel que ponía mantenga 1,5 metros de seguridad, digo, ¿y yo para qué? Si estamos aquí como. Y si no pasa nada, será porque tenemos la inmunidad buena, digo yo, ¿no? Bueno, ya no es de rebaño, es el del pastor del rebaño y el pastor de Nazaret. O sea, que tendremos que ponernos gripe, COVID, herpes zóster. Vamos a estar como los niños de 3 años. No, lo que hace No, falta yo es... creo calendario que de un adulto vacunación. por debajo de 60, 65, habrá que ver ese punto de corte. Yo creo que a lo mejor no hace falta que se ponga ninguna vacuna. Si no está inmunodeprimido, si no está dando un fármaco que baja las defensas, yo creo que a lo mejor no hace falta. A lo mejor no hace falta. acabas Y de aquí dar ya un me estoy pringando disgusto. mucho porque esto queda luego por escrito y luego dirán No, viejos. y ya esta se además acordarán. No, pero te lo tienes apuntas. defensas. Pero Sí, digo, ¿eh? yo Tienes creo que por lo que defensa. sabemos ahora, Exacto. no creo que para toda la población sea necesario la vacuna con carácter anual. No lo creo. Exacto. Pero es posible que para un grupo de población mayores Exacto. inmunodeprimidos tal, sí. Entiendo que se va a producir una atención de calendario vacunal con el COVID que va a ser muy similar al de la gripe, creo. Y lo del calor. He leído yo esta mañana que están los científicos alucinados porque es un virus que, a diferencia de otros, resiste perfectamente al calor. No es su enemigo, ¿no? Si lo resiste todo, si es Todo. un puñetero Sí, virus. pero que chino normalmente en militar. épocas de calor bajan, Es el ¿verdad? virus Esas del ejército gripes y- rojo, si es que sale de un laboratorio es que militar salió de de ahí. Wuhan. Hombre, si la Salió de base de ahí. datos se llama pangoline, yo creo Porque que lo es que se tomaron lo toman en broma. ¿Te a acuerdas broma total. cuando nos La explicó pangolín la Fran de la lleva- jungla que el pangolín La existe, lleva que es un Oxford, la animal lleva muy Oxford. raro? Sí, yo creo que pusieron un poco siempre en gracioso, pero es la Universidad de Sí. Oxford, sí es la universidad. Pero vamos, yo no sé cuántas subvariantes han descrito ya, ¿eh? Sí. Creo que son unas 5 o 6 mil desde el del coronavirus, desde que empezó. 5 o 6 mil. Sí, pasa es que la OMS y el CDC europeo siempre se preocupan de las que tienen, de aquellas de las que hablan de concern en inglés, de las que de preocupación, ¿no? O de interés, hablan ellos, dos tipos. Pero vamos, la inmensa mayoría de ellas no da ningún problema ni médico ni de eso. Porque también es curioso lo de este bicho que fíjate, con las subvariantes de Omicron dices, si yo me infecto por Omicron, que era como la madre o la abuela de todas estas, me hubiera dado inmunidad. Pues es que estas variantes que van saliendo son bastante inmunoevasivas, es decir, que te dan poca inmunidad. Y estamos viendo cómo ciudadanos que tuvieran infección por Omicron se pueden infectar por BA4 o por la vía 2. Aunque luego el efecto en su Ese- vida cotidiana es un día de tos. si llega a eso. Sí. Exacto. Si llega a eso. Bueno, pues con eso nos tenemos que ir Con vistiendo todas las y novedades calzando. que nos ha dicho nuestro Sí, viceconsejero. señor, que todo viene bien, sobre todo porque se le entiende todo. Bueno, que estemos tranquilos en verano, ¿verdad? A la espera Eso de... es, y lo siento por ti. No, No, yo seguiré haciendo... Yo lo he pasado hace un mes, con lo cual, de momento, No, y lo me bueno libro, que ¿no? tiene- Bueno, lo nunca bueno se que sabe, tiene- tampoco. Pero es que estoy convencido que tú, vamos, que no conozco tu historia clínica ni tengo por qué saberlo. No, yo te digo, yo No la tenemos conozco. tiempo, doctor. Pero Yo la si va a conozco. estudiar la apariencia medicina. que tiene una mujer sana y joven, es decir, que tú con ¿verdad? Ay, como la manzana. como la manzana, pues yo Aparenta. ahí lo que te quiero decir es Quema que no por vas a dentro. tener problema. Jessica, Dice no sano yo mi- como una mi- manzana. ¿Qué llevaba la manzana? El gusano. Hay que decir Ahora, que... lo bueno cómo ha de este evolucionado. virus es que estamos aprendiendo mucho los médicos. Bueno, yo estoy O sea, estudiando más eso- ahora que cuando era joven, pero ¿verdad? vamos, la verdad es que es una cosa Cuando que... cogías el librito de virus y era poquísimo y tal, y ahora hay que ver lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Nos está ¿Y a qué enseñando. ritmo? Pero sobre todo aquí lo que hay que aprender es qué es lo que tienes que aplicar tú, que yo creo que es una cosa que es el gestión de la Es de pandemia. cajón. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como médico para intentar proteger a la ciudadanía? Y es lo que ha hecho Madrid. Y nosotros procuramos ver lo que se va haciendo, procuramos ver lo que se va publicando y tomar medidas para proteger a los ciudadanos. ¿Qué es lo que Y tenemos ya que está. hacer? Y ya está. Y no Y vuelves ya loco. está. El que tiene que estudiar soy yo, el consejero, la Directora General Pública, estudiamos, vemos
y hacemos planteamientos para proteger a los, Pues en sí. este caso, madrileños. No tenemos que hacer otra cosa, que eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Y lo que Pues han hecho, muchas ¿verdad? gracias, Antonio, Eso es. gracias, Enrique, y Divecol. Para el colesterol, porque Divecol, estamos hablando porque también hoy mucho del bajan tema. 12 grados han bajado las temperaturas. Pues entonces hoy vuelven Pero los el buñuelos. afán del Häagen-Dazs Y no los ha cambiado. fritos y demás. Y los fritos, y Divecol las Forte. cervezas, y los 2 calamares. cápsulas antes de meterse en la cama de Parafarmacia Mundo Natural y Eso vamos es. combatiendo poco a poco ese colesterol en sangre. Bueno, y luego vamos hacia esta noticia, verdaderamente, bueno, se han ido escandalizados Es- lo de es la un crónica libro, rosa. sí. ¿Cómo que los espagueti boloñesa no existen? A ver si nos lo explican ahora. Pues no lo... Es un provocador, Alberto Fernández. 30 y Lo pico malo años es engañada. que luego te lo explica y dices, ¿qué te parece? Y a mí me gustan mucho. Pues a lo mejor no es lo que tú pensabas. Pero bueno, me A voy a lo enterar. mejor, vete, eso que te gusta se llamará de otra manera, pero lo vamos a averiguar. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.